Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, el Evangelio, fuente de las gotitas de esperanza de este día, nos muestra cómo el Señor reemprende su camino hacia Jerusalén, meta de su viaje, pues allí entregará su vida. Esta se convierte en la tercera etapa de su camino y tiene que pasar entre Samaria y Galilea. Samaria es símbolo de la infidelidad y Galilea lo es de la cotidianidad. Es interesante descubrir cómo el Señor ha entrado en nuestra cotidianidad, en nuestra historia de todos los días, y en ese entrar descubre nuestras infidelidades para sanarlas. Podría haber pasado de largo evitando desencuentros con los samaritanos, pero se deja interpelar por estos 10 extraños que además son leprosos. 10 era el número de adultos necesarios para una asamblea en la sinagoga. 10 es la cifra del obrar humano que se hace a través de los 10 dedos de la mano. Los 10 representan entonces a toda la humanidad y todo nuestro actuar, llamados a convertirnos en hijos de Dios, en miembros de la familia y a hacer sus mismas obras. Los 10, como ya dijimos, eran leprosos. La lepra representa el pecado y su consecuencia, que es la muerte, que nos excluye de la vida eterna, como los leprosos que estaban excluidos del culto y de la comunidad, pues estaban contaminados y además contaminaban según la mentalidad de la época. Eran como muertos desde el punto de vista físico, religioso y civil. Nadie podía hacer nada por ellos, solamente Dios. Ellos entonces se pararon a distancia y gritaron a Jesús. Su oración es la oración del pobre que siempre encuentra eco en el corazón del Padre. Pues en esa voz el Padre reconoce la voz de su Hijo, que se ha hecho el último de todos. Los leprosos son los primeros en llamar a Jesús por su nombre, y llamar por el nombre significa ser amigos. Nuestra lepra, nuestra ceguera y nuestra maldad nos permite llamar a Jesús por su nombre, como nuestro amigo, no porque lo merezcamos, sino porque Él se ha identificado con nosotros, pecadores, y porque puede realizar en nosotros lo que su nombre significa, Salvador. Él es el Salvador que salva a su pueblo de sus pecados. Por eso en Él podemos confiar plenamente y llamarlo Maestro, y le suplicamos su compasión, porque Él es la misericordia del Padre hecha carne, y cuando lo llamamos responde de inmediato. Así sucedió en el relato. Ellos imploran la compasión y la misericordia de Dios, que es eterna, entonces no se hace esperar. Extrañamente, los leprosos no quedan sanos de inmediato, sino que reciben la orden de hacer un viaje a Jerusalén. Es un acto de fe en su palabra, pues les pide hacer algo que solo los curados podían hacer. Los leprosos, a ellos les estaba prohibido por la ley, pero la obediencia a la palabra del Señor hace realidad el milagro. Obedecer al Hijo nos permite emprender hasta los caminos prohibidos e imposibles. La obediencia a la palabra nos limpia, nos purifica, y no es que necesitamos estar purificados desde antes para ir al encuentro con el Señor, sino que es el encuentro con Él y con su palabra lo que nos purifica. La salvación no es la condición, sino la consecuencia de su seguimiento, de manera que todos, incluso los más pecadores, estamos invitados a seguirlo y a recorrer su mismo camino con la certeza de que mientras se va de camino se realizará el milagro de nuestra curación. Y así sucede. En ese momento uno de los 10, viéndose curado, se vuelve alabando a Dios en voz alta y se posta a los pies de Jesús para darle gracias. La sanación se ha hecho efectiva para todos, pero se hace realidad y se convierte en salvación solo al encuentro con el Salvador. Cuando se experimenta la salvación, el corazón debe volverse hacia el Salvador para glorificarlo, agradecerle, para postrarse delante de Él. Esto es celebrar la Eucaristía, sacramento propio de aquellos que han sido salvados. Notemos cómo el evangelista destaca la alabanza y la acción de gracias festiva y muy expresiva. Esta debería ser, a decir verdad, nuestra identidad como cristianos. Pero además resalta que el que vuelve era un odiado samaritano, un infiel, un doblemente excluido por ser leproso y por ser samaritano, pero que al contacto con Jesús es rehabilitado por aquel que se hizo leproso al contacto con nuestra lepra, con nuestro pecado, y que como buen samaritano recorre nuestros caminos para sanar nuestras heridas, para darnos su vida. El Señor plantea entonces 3 preguntas. ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Tan solo ha vuelto a dar gracias a Dios este extranjero? Preguntas que suenan a reclamo, pero que realmente pretenden invitarnos a una reflexión profunda sobre nuestra capacidad de dar gracias a Dios, pues agradece solo aquel que es capaz de admirarse de las obras de Dios y que no se siente con derechos adquiridos, pues descubre que todo es gracia, que todo es don inmerecido. Sucede que a veces nos habituamos a recibir y nos olvidamos
al punto de creer que lo que recibimos son derechos adquiridos, y por eso no agradecemos. Quien agradece está reconociendo una deuda que lo compromete con quien le ha dado. Quizá los otros 9 leprosos solo querían favores inmediatos, como nos sucede a nosotros con mucha frecuencia, que buscamos a Dios solo como solucionador de nuestros problemas. Quizá por eso tengan tanto éxito algunas celebraciones mal llamadas de sanación y de liberación, y ciertos grupos no católicos en los que solo se busca esto: quitarnos el problemita que nos aqueja, solucionar la dificultad económica, etc. Pero no queremos adquirir el compromiso de seguir a Jesús como discípulos hasta la cruz. Este compromiso lo adquiere el leproso samaritano, que no solo ha sido sanado, sino salvado al encuentro con el Salvador, y que ahora como discípulo se va en la búsqueda de los otros 9 para transmitirles su fe, que consiste en darse cuenta del don y volverse a aquel que lo ha dado. Demos gracias a Dios, recibamos hoy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.